Hola a todos, ¿cómo le va? En la clase de hoy de cálculo diferencial tocaremos el tema de derivación implícita. En la derivación de funciones, el proceso de diferenciación consiste en obtener la derivada de una función con respecto a una variable determinada. Cuando tenemos una función explícita, significa que tenemos una variable independiente y otra variable dependiente en función a la primera, y la expresión o relación entre ambas ya está despejada. Pero cuando dicha relación no se encuentra despejada o es difícil dejar una variable en función a la otra, a dicha relación se lo conoce como función implícita. Para entender un poco mejor estos dos conceptos, les mostraré estos ejemplos. Tenemos por el lado izquierdo a la expresión y igual a 2x cuarta menos 5 sobre 3 menos x por x cuadrado. Como podemos ver del lado izquierdo de la expresión tenemos solamente a la variable y. En cambio, del lado derecho de la expresión tenemos solamente a la variable x, en este caso la variable independiente. Podemos decir que esta expresión está en función de x, o sea, es una función explícita. En cambio, la función de la derecha tenemos a y igual al logaritmo natural de x menos seno de 2y menos x. Como podemos ver en ambos lados de la expresión tenemos a la variable y, o sea, tenemos que despejar lo que sería la letra i, en este caso, para que pueda ser una función explícita. Pero ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que trabajar por identidades trigonométricas y convertir este seno de alguna forma para que podamos despejar esta i. Y luego agruparlo otra vez. Pero como ese proceso sería muy largo y tedioso, y normalmente lo recomendable es no hacer los trabajos largos, porque cuando más largo es un trabajo, más probabilidad de error tenemos. Así que vamos a recurrir a lo que sería la derivada implícita para esta ecuación. Primero vamos a definir qué es la derivada implícita. La derivada implícita de una función implícita consiste en obtener la derivada de esta función respecto a la variable independiente. Para ello hay que determinar, o en este caso vamos a tomar la variable dependiente, como una función de la independiente. O sea, vamos a considerar siempre a la y como f de x. Y a la derivada de esta última función será conocida como y', o en este caso, diferencial de f de x sobre delta x. Para entender un poco mejor qué utilidad le podemos dar a la derivada implícita y cómo trabajarla, veremos estos dos ejercicios. Tenemos, halla la pendiente de la recta tangente a la circunferencia que tiene centro en el origen y radio igual a 5 unidades. Para entender un poco qué nos está dando el ejercicio, siempre que nosotros trabajamos, en este caso en analítica, si nosotros queremos hallar la pendiente de cualquier identidad, solamente tendremos que derivar la ecuación de dicha identidad. O sea, en este caso, si nosotros queremos la recta tangente de, o sea, cualquier recta tangente a dicha circunferencia, solamente tenemos que derivar la ecuación de esta circunferencia que nos da el ejercicio. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a determinar lo que sería la ecuación de dicha circunferencia, que sería en este caso x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Como nos dice que tiene el centro del origen, entonces tanto la variable x como la variable y no se ven afectadas, así que sería solamente x cuadrado más y cuadrado. Y como nos dice que el radio es igual a 5, la expresión siempre es radio cuadrado, por eso 25. Bueno, ahora que ya tenemos definida nuestra ecuación, ahora podemos pasar a derivar implícitamente. Primero, vamos a derivar tanto de izquierda por derecha de la ecuación. Así que podemos recurrir a lo que sería a la suma de derivadas del lado izquierdo. Y también siempre hay que recordar que hay que aplicar la regla de la cadena. Bueno, si aplicamos la derivada, tendremos que la derivada de x cuadrado va a ser 2x. Y la derivada de y cuadrado, en este caso, va a ser 2y por y'. Porque hay que recordar que a la variable dependiente la estamos utilizando como una función. O sea, hay que aplicar la regla de la cadena. Lo que tendremos dentro de la potencia al cuadrado va a ser otra función. Y por eso queda como y'. Y luego, del lado derecho, como tenemos una constante, que en este caso es 25, la derivada de toda constante es igual a 0. Entonces queda igualado a 0 la expresión. Ahora que ya tenemos derivada toda nuestra expresión, solamente nos queda agarrar y
despejar toda la ecuación en función de y'. Así que lo que haremos será restar a ambos miembros de la expresión por 2x. Y así nos quedará 2y por y' igual a menos 2x. Como en ambos lados de la expresión tenemos multiplicado por 2, entonces podemos simplificarlo. Y así podemos continuar despejando la ecuación. En este caso vamos a tener que y' es igual a menos x sobre y. Y con esto ya hemos terminado lo que sería el trabajo, diciendo que la pendiente de cualquier recta tangente a dicha circunferencia que nos va a dar el ejercicio va a ser igual a menos x sobre y. Y esto será para cualquier circunferencia que esté en el origen. Bien, otro ejercicio nos da determinar la derivada de primer orden de la siguiente expresión. 2xy cubo menos 2x cuarta igual a 5x menos 2y más 6. Bueno, esta expresión ya nos la da y hay que determinar siempre cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál será nuestra variable dependiente o función a la independiente. Como es normal, siempre vamos a tomar a la función x, a la variable x como una variable independiente y a la variable y como una variable dependiente o una función dependiente. Así que como ya tenemos esta expresión, vamos a pasar a derivar miembro a miembro. Del lado izquierdo estaremos aplicando lo que sería la derivada de un producto, que en este caso va a ser 2x por y cubo, y también tendremos que hacer la suma de derivadas, tanto por izquierda por derecha. Viendo cómo queda lo que sería la derivada del producto, tendremos que va a ser la derivada de 2x por y cubo más 2x por la derivada de y cubo, menos lo que sería la derivada de menos 2 por x cuarta, que va a ser menos 8x cubo, y luego igualamos a lo que sería el lado izquierdo. Como tenemos la derivada de 5x es igual a 5, y la derivada de menos 2y va a ser menos 2 por y', recordando siempre que y es una función dependiente. Y nuevamente, como tenemos a una constante, que en este caso es 6, la derivada de toda constante es igual a 0, por eso ya no lo colocamos. Bueno, continuamos derivando lo que sería la expresión y quedaría de la siguiente manera. Va a ser 2 y cubo más 6x y cuadrado por y' menos 8x cubo igual a 5 menos 2y'. Como ya tenemos toda nuestra expresión derivada, lo único que nos quedaría sería despejar toda la función en función a y', o sea, dejar y' de un lado de la expresión y todo el resto en el otro lado. Entonces, ahora lo que haremos será agrupar a y'. Dando todo al lado izquierdo, quedaría que el lado izquierdo quedaría como 6x cuadrado por y' más 2y'. Y del lado izquierdo nos quedaría como 8x cubo menos 2 por y cubo más 5. Aplicando lo que sería el factor común de y', tendremos que será y' por 6x y cuadrado más 2, y eso será igual a 8x cubo menos 2y cubo más 5. Para terminar el ejercicio, tendríamos que dividir a ambos miembros de la expresión por 6x cuadrado más 2. Y acá queda terminado lo que sería el ejercicio.